El autobús la dejó en la plaza a las 3 de la tarde, con una maleta pequeña, y el tipo de cansancio que no viene del viaje, sino de las semanas anteriores al viaje, de los trámites y las llamadas y los formularios firmados con una mano que no terminaba de creer lo que estaba firmando. Valentina Solís tenía 34 años y llevaba 17 viviendo en la capital, tiempo suficiente para que el pueblo de su infancia se volviera el lugar al que una regresa para las fiestas y para los cumpleaños y para las emergencias, y esta era la emergencia más grande de todas, excepto que ya había terminado antes de que ella llegara a tiempo para detenerla. Su madre había muerto un martes, no de manera dramática ni repentina, sino de la manera en que mueren las personas que han vivido mucho y que el cuerpo va avisando con meses de anticipación que ya no puede más, y aún así, uno no termina de creerlo hasta que sucede. Remedios Solís había muerto un martes a las 6 de la mañana, sola en su cama, con la ventana entreabierta como siempre la tenía, porque decía que el aire cerrado era aire muerto y que ella prefería el frío al encierro. La vecina que la encontró fue doña Elvira, que llegó a las 7 con un frasco de miel que le había prometido y que llamó a Valentina desde el teléfono de la tienda de la esquina porque ella no tenía teléfono propio y nunca había querido tenerlo. Valentina había llegado para el entierro, se había quedado 3 días y después había regresado a la capital porque tenía trabajo y tenía compromisos y tenía la vida entera organizada en torno a una ciudad que no era esta, diciéndose que volvería pronto a resolver los papeles y a cerrar la casa y a hacer todo lo que había que hacer cuando una persona se va y deja atrás una propiedad y una historia y objetos que no saben todavía que su dueña ya no existe. Había tardado 6 semanas en volver. 6 semanas en las que su hermano Rodrigo la había llamado 12 veces para hablar del asunto de la casa, usando esa voz suya de hombre que administra las cosas, porque administrar las cosas es la única forma que conoce de no derrumbarse, diciéndole que había que vender, que había una deuda con el banco que él había descubierto revisando los papeles de la madre, que el tiempo no jugaba a su favor, que era necesario tomar decisiones. Y Valentina le respondía que sí, que tenía razón, que pronto, que en cuanto pudiera organizarse, y seguía sin moverse, hasta que una mañana se despertó con la certeza de que si no iba ese día, no iba a poder ir nunca, que había algo en esa casa que la esperaba y que no podía seguir esperando indefinidamente. Cruzó la plaza con la maleta. El pueblo era igual y era completamente diferente, que es como son siempre los lugares de la infancia cuando uno regresa después de demasiado tiempo. La misma iglesia con la misma torre, el mismo árbol de la plaza, con las mismas raíces levantando las piedras del suelo, pero todo visto desde una altura distinta, con ojos que han visto otras cosas y que ya no pueden fingir que no las han visto. La casa de su madre quedaba a 3 cuadras de la plaza, en una calle de tierra apisonada, bordeada de jacarandas que en primavera la llenaban de morado y que ahora, en noviembre, estaban desnudas y un poco tristes, con esa tristeza honesta de los árboles que no fingen lo que no son. Se detuvo frente a la puerta. Era una casa de adobe, no grande, con las paredes encaladas de blanco que su madre repintaba cada año sin falta y que ahora mostraban el principio del abandono, una grieta fina en la esquina derecha, una mancha de humedad bajo el alero, el blanco perdiendo su blancura de manera que todavía era sutil, pero que Valentina notó porque conocía esas paredes de memoria, porque había crecido mirándolas. El jardín delantero, que su madre mantenía con una dedicación que Valentina siempre había encontrado excesiva y que ahora entendía de otra manera, estaba descuidado. Las plantas seguían allí, pero nadie las había podado en semanas y algunas se habían doblado sobre sí mismas con ese abandono específico de lo que fue cuidado, y de repente no lo fue.
Sacó la llave del bolsillo. La había llevado consigo desde el entierro, sin saber exactamente por qué, como se llevan las cosas que no se puede uno explicar, pero que el cuerpo sabe que no hay que dejar atrás. Fue entonces cuando escuchó la voz. Era una mujer mayor, de unos 70 años, que se había acercado por la calle con pasos lentos y que se detuvo al ver a Valentina frente a la puerta. Llevaba una olla pequeña bajo el brazo, de barro, del tipo que se usa para guardar cosas que necesitan mantenerse calientes. La miró con una expresión que mezclaba esperanza y algo parecido a la vergüenza de quien no está seguro de si llega en buen momento. Preguntó si la señora Remedios estaba. Valentina tardó un segundo en responder. Ese segundo fue uno de los más largos que había vivido. Dijo que no, que su madre había fallecido hacía 6 semanas. La mujer se quedó completamente quieta. La olla de barro en sus brazos de repente parecía pesar el doble. Sus ojos, que eran ojos de persona que ha aprendido a no pedir demasiado, se llenaron de algo que no llegó a ser llanto, pero que era de la misma familia. Dijo que no lo sabía, que había estado enferma y que no había podido salir, que la señora Remedios le dejaba sopa los martes y los viernes desde hacía 4 años, que la dejaba en la olla directamente, sin hacer preguntas, sin pedir nada, que ella venía a devolver la olla limpia porque siempre la devolvía limpia. Era lo único que podía hacer y lo hacía. Valentina miró la olla de barro en los brazos de esa mujer y entendió que no sabía nada de su madre. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Has perdido alguna vez a alguien que amabas? ¿A alguien cuya ausencia cambió la forma en que ves el mundo, en que percibes el tiempo, en que entiendes lo que importa y lo que no? Cuéntame en los comentarios. No tienes que decir quién ni cómo, solo si conoces ese peso. Porque esta historia fue hecha para ti, para el momento exacto en que la estás escuchando. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo importante. Cada historia que contamos aquí nació de una verdad humana que merece ser contada con cuidado. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete ahora. Dale like si estas primeras palabras ya te movieron algo adentro. Y quédate, porque lo mejor todavía está por venir. Valentina invitó a la mujer a pasar, no porque hubiera decidido hacerlo conscientemente, sino porque era lo único que se podía hacer en ese momento, la única respuesta que tenía sentido frente a una mujer mayor que sostenía una olla de barro limpia y que acababa de enterarse de que la persona que la había alimentado en silencio durante 4 años ya no estaba. Entraron juntas a la casa. El olor llegó primero. Antes de que los ojos se ajustaran a la penumbra, antes de que Valentina pudiera ver nada con claridad, el olor de la casa de su madre la golpeó con esa violencia suave que tienen los olores cuando están conectados a algo que el cuerpo recuerda más hondo que la mente. Lavanda seca y madera vieja, y algo que no tenía nombre exacto, pero que era el olor específico de ese lugar y de ningún otro lugar en el mundo. El olor de la infancia, de las tardes de lluvia mirando por la ventana, de las mañanas de domingo con el chocolate caliente en la mesa de la cocina. Valentina se detuvo en el umbral de la sala y no pudo seguir por un momento. La mujer, que se llamaba Consuelo, lo notó, pero no dijo nada. Solo esperó, con esa paciencia de quien ha aprendido que hay momentos en que lo mejor que se puede hacer por alguien es simplemente estar presente sin exigir que ese alguien funcione. La sala estaba tal como su madre la había dejado. El sillón junto a la ventana donde tejía por las tardes, la mesita con la Biblia encima y el rosario colgado de la esquina de la Biblia como siempre había estado. El aparador con las fotos de la familia detrás del vidrio, ligeramente opacado por el tiempo, y en la cocina visible desde la sala, la olla grande sobre la estufa,
limpia y vacía esperando ser usada. Consuelo miró la olla grande y dijo en voz baja que la señora Remedios hacía la sopa los lunes para tenerla lista los martes, que se levantaba temprano para eso, que a veces cuando Consuelo llegaba a recoger su porción podía oler la sopa desde la calle. Valentina escuchó eso y sintió algo ceder dentro de ella que llevaba 6 semanas manteniéndose cerrado con el esfuerzo de quien sabe que si lo abre no va a poder parar. No lo abrió todavía. Lo sostuvo. Puso agua a calentar porque era lo único que sabía hacer en ese momento, y las 2 mujeres se sentaron en la cocina con tazas de té que ninguna de las 2 había pedido, pero que las 2 necesitaban. Y Consuelo habló de Remedios con esa libertad de quien habla de alguien a quien quería y que ya no está, y que por lo tanto puede decir la verdad sin miedo a que le llegue. Dijo que era una mujer que no hacía ruido con lo que hacía, que la sopa nunca venía con discurso ni con condiciones, que simplemente estaba allí los martes y los viernes, suficiente para una persona, caliente, con el chile justo, porque Consuelo le había dicho una vez que el chile fuerte le hacía daño al estómago, y Remedios nunca lo olvidó. Valentina escuchó todo eso y pensó en las veces que había llamado a su madre por teléfono en los últimos años. Las llamadas cortas, las promesas de visitas que se postergaban, la última conversación que había sido sobre nada importante porque siempre había tiempo para la conversación importante y el tiempo resultó no ser infinito después de todo. Consuelo se fue cuando el sol empezaba a bajar, dejando la olla de barro sobre la mesa con esa delicadeza de quien devuelve algo prestado. En la puerta se volvió y dijo que si Valentina necesitaba algo, cualquier cosa, que golpeara en la casa azul de la calle de atrás, que ella no tenía mucho, pero que lo que tenía lo compartía, que eso lo había aprendido de su madre y que su madre lo había aprendido de la señora Remedios. Valentina cerró la puerta. Se quedó sola en la casa de su madre por primera vez. Esa noche no durmió en la cama de su madre. No pudo. Entró al cuarto, vio la cama tendida con la colcha de flores que Remedios había bordado hace 20 años y que Valentina recordaba de toda la vida, y se quedó en el umbral sin poder cruzarlo, como si hubiera una línea invisible en el suelo, que su cuerpo reconocía aunque sus ojos no la vieran. Durmió en el sillón de la sala, envuelta en su propio abrigo, con la luz de la calle entrando por la rendija de las persianas y dibujando franjas delgadas sobre el suelo de madera. Escuchó los sonidos del pueblo de noche, que eran completamente distintos de los sonidos de la capital, sin sirenas ni motores constantes, solo el viento y los perros a la distancia y el silencio entre medio que era un silencio real, de los que ya no existen en las ciudades grandes. Se despertó con el frío de la madrugada y tardó un segundo en saber dónde estaba. Ese segundo fue suficiente para que el cuerpo creyera por un instante que todo era normal, que estaba en la casa de su madre y que su madre estaba en el cuarto de al lado. Y entonces el segundo pasó y supo dónde estaba y lo que era verdad. Ese es el tipo de dolor que no se describe bien porque no tiene forma fija, cambia cada vez que llega. Por la mañana, con la luz entrando por la ventana de la cocina de esa manera específica que tenía en esa casa, horizontal y dorada a esa hora, Valentina encontró la libreta. Estaba en el cajón de la mesita junto a la estufa, debajo de un mantel doblado y una caja de cerillos, y un pedazo de papel con una lista de compras con la letra de su madre, que era una letra pequeña e inclinada hacia la derecha, que Valentina habría reconocido entre 1000. La libreta era de tapas de cartón café, gastada en las esquinas, con el nombre escrito en la primera página con esa misma letra, Remedios Solís. Recetas y otros asuntos. Valentina la abrió. Las primeras páginas eran recetas. La sopa de los martes, escrita con una precisión que incluía los tiempos exactos,
y una nota al margen que decía que el chile se agrega al final, nunca al principio, porque el calor prolongado amarga. El mole que hacía para las fiestas, los tamales de rajas, el pan de muerto con la nota cuidadosa sobre la masa, que hay que trabajarla con paciencia y sin prisa, porque la masa sabe cuando uno tiene prisa y responde mal. Pero después de las recetas venían otras cosas. Páginas escritas de manera diferente, sin el orden metódico de las recetas, con una letra más suelta y a veces más difícil de leer, como si hubieran sido escritas deprisa o de noche, o en momentos en que la mano iba más lenta que el pensamiento. Pensamientos, observaciones, cosas que Remedios había visto o sentido y que había necesitado poner en algún lugar. Valentina leyó despacio. Su madre escribía sobre el pueblo con una intimidad que Valentina no le conocía, sobre las personas de la fila de la ventana, a quienes nombraba con cariño y cuyos problemas conocía en detalle, sin que eso pareciera carga, sino simplemente la realidad de quien presta atención al mundo. Escribía sobre el tiempo con esa filosofía práctica de quien ha vivido muchos inviernos y muchas primaveras, y sabe que las dos siempre llegan. Escribía sobre Valentina. Valentina tuvo que dejar de leer cuando llegó a esa parte, no porque lo que su madre escribía fuera doloroso, sino porque era exactamente lo opuesto. Su madre escribía sobre ella con un orgullo tranquilo y sin condiciones, que Valentina no había sabido que estaba allí, porque su madre no era mujer de decir esas cosas directamente. Era mujer de mostrarlas de maneras que Valentina, ocupada con su propia vida, no siempre había sabido leer. Escribía que se sentía orgullosa de que su hija hubiera construido una vida en la ciudad, que entendía que eso requería distancia, que la distancia no era abandono, aunque a veces, escribía con esa honestidad que uno solo se permite en los cuadernos, se sintiera como abandono un poco, pero que eso era asunto suyo, no de Valentina, que una madre no tiene derecho a reclamarle a una hija el tamaño de su propio mundo. Valentina cerró la libreta, se quedó sentada en la cocina con la libreta entre las manos, y el sol moviéndose despacio por el suelo de madera y el silencio de la casa alrededor, y sintió la culpa con una claridad que dolía de una manera específica, limpia, como el dolor de una herida que finalmente se abre para poder sanar. Fue esa misma mañana que llegó Rodrigo. No había avisado. Llegó con su camioneta y su maletín, y esa expresión suya de hombre que tiene una agenda y que la agenda no espera, que era la expresión que había tenido desde niño cuando quería que las cosas se resolvieran de cierta manera y que con los años se había vuelto más pronunciada en lugar de menos. Entró, miró alrededor con esa evaluación rápida de quien está calculando valor de mercado antes de haber dicho siquiera buenos días, y dijo que había hablado con el banco, que la deuda era real y que tenía un plazo, que había un comprador interesado, una familia de la capital que buscaba casa en el pueblo, que el precio era justo y que si actuaban rápido podían resolver todo antes de fin de mes. Valentina lo miró. Le dijo que acababa de llegar, que necesitaba tiempo. Rodrigo dijo que el tiempo era exactamente lo que no tenían. Lo dijo sin crueldad, porque Rodrigo no era cruel, era asustado, y los hombres asustados a veces usan la eficiencia como armadura porque es más fácil resolver problemas concretos que sentarse con el dolor de lo que no tiene solución práctica. Valentina dijo que no iba a afirmar nada todavía. Rodrigo la miró con esa mezcla de frustración y algo más blando debajo, que era el hermano que también había perdido a su madre, pero que no sabía cómo estarlo sin moverse, sin hacer, sin resolver. Dijo que hablaran después, que iba a ver el estado de la propiedad, y salió al patio dejando a Valentina sola en la cocina con la libreta sobre la mesa y el sol ya más alto y el olor de la casa que seguía siendo el olor de su madre, como si el tiempo no hubiera pasado,
como si las cosas fueran todavía lo que habían sido antes del martes que cambió todo. El patio trasero estaba en peor estado que el jardín delantero. Su madre en los últimos meses claramente no había tenido energía para mantenerlo, y lo que había sido un espacio ordenado con macetas alineadas y la parra que daba uva en septiembre, y el limonero que Valentina recordaba de la infancia, todo eso había cedido a una especie de abandono suave, no dramático, pero visible para quien conocía cómo había sido. Rodrigo estaba allí, tomando notas en un papel, cuando Valentina salió. Le mostró la grieta en la pared del fondo. Dijo que había que hacer reparaciones antes de vender o el precio bajaría. Le mostró el techo del cuarto de los trastos, que tenía una teja rota que había dejado pasar agua. Habló con esa precisión técnica de quien ha convertido el dolor en inventario porque el inventario se puede gestionar y el dolor no. Valentina lo escuchó y pensó que su hermano y ella habían aprendido a perder a su madre de maneras completamente distintas y que ninguna de las dos maneras era equivocada y que, sin embargo, las dos maneras estaban en conflicto directo y ese conflicto iba a tener que resolverse de alguna forma. Le dijo que necesitaba una semana. Rodrigo dijo que una semana. Valentina dijo que sí, una semana para revisar la casa, los papeles, todo, para entender qué había aquí antes de decidir qué hacer con ello. Rodrigo guardó el papel. La miró con esa atención de hermano mayor que a veces es cuidado y a veces es control, y que en él siempre había sido una mezcla de las dos cosas en proporciones que variaban según el día. Dijo que una semana, que después de una semana hablaban en serio. Y se fue. El sonido de la camioneta alejándose por la calle de tierra dejó un silencio que era diferente al silencio anterior, más pesado, con el peso específico de las conversaciones que no han terminado, sino que solamente han sido postergadas. Valentina se quedó sola en el patio. Miró el limonero. Tenía frutos maduros que nadie había recogido, algunos ya caídos en el suelo, algunos empezando a pudrirse con ese olor agridulce de la fruta que llegó a su momento y no encontró a nadie para recibirla. Lo miró un buen rato. Y entonces fue a buscar una cubeta en la cocina y empezó a recoger los limones del suelo, uno por uno, porque era algo concreto que podía hacer y porque a veces lo concreto es lo único que sostiene cuando lo abstracto pesa demasiado. Estaba en eso cuando escuchó que alguien golpeaba en la puerta delantera. Era una mujer de unos 50 años, de cabello oscuro con hilos de plata, que se presentó como Amparo Vidal y que dijo que era amiga de su madre, que había sabido que Valentina había llegado y que venía a ver si necesitaba algo. Lo dijo con esa franqueza de las personas que no tienen tiempo para los rodeos, pero que tampoco tienen intención de incomodar, solo de ayudar de la manera más eficiente posible. Valentina la hizo pasar. Amparo entró y miró la casa con una familiaridad que sorprendió a Valentina, la familiaridad de quien ha estado en un lugar muchas veces y que reconoce cada detalle sin necesitar buscarlo. Se detuvo frente al aparador con las fotos, señaló una donde aparecían dos mujeres jóvenes riendo frente a la iglesia del pueblo y dijo que esa foto la habían tomado el día de la feria de 1971, que la de la izquierda era ella y la de la derecha era Remedios, y que ese día habían comido tanto elote con chile que las dos habían amanecido mal al día siguiente y se habían prometido nunca repetirlo y lo habían repetido exactamente igual el año siguiente. Valentina miró la foto. Había visto esa foto toda su vida sin saber quién era la mujer que reía junto a su madre. Amparo se sentó en la silla de la cocina con esa naturalidad de quien sabe que tiene derecho a sentarse allí, y dijo que Remedios le había hablado de Valentina con frecuencia, que la quería con esa clase de orgullo que las madres no siempre saben cómo decir de frente, pero que tampoco pueden callarse completamente.
Valentina dijo que había encontrado la libreta. Amparo asintió despacio. Dijo que sabía de la libreta, que Remedios le había mencionado que escribía cosas allí, que era su manera de ordenar el mundo cuando el mundo no se dejaba ordenar de otra forma. Valentina preguntó, sin haber planeado preguntarlo, si su madre había sido feliz. Amparo la miró con esa atención de quien toma la pregunta en serio antes de responderla. Dijo que su madre había sido una mujer que encontraba la felicidad en lugares pequeños, que era la clase de felicidad más difícil de ver desde afuera, pero la más sólida por dentro. Que la sopa de los martes y los viernes no era solo generosidad, era también vocación. Era el lugar donde Remedios sentía que su presencia en el mundo tenía un peso concreto y útil. Que hay personas que necesitan saber que hacen falta para sentirse completas, y que Remedios era una de esas personas, y que la fila de la ventana le daba eso de una manera que nada más se lo daba de igual forma. Valentina escuchó todo eso, y pensó en cuántas veces había llamado a su madre, y le había preguntado cómo estaba, y su madre había dicho, bien, ocupada, ya sabes, y ella había aceptado esa respuesta sin preguntar más, porque tenía prisa, o porque el trabajo esperaba, o porque siempre había tiempo para la pregunta más profunda, y el tiempo resultó no ser infinito. Amparo se quedó esa tarde ayudando a ordenar la cocina. No lo propuso formalmente, simplemente empezó a hacerlo con esa naturalidad de quien sabe dónde están las cosas, porque las ha visto en su lugar durante años. Sabía en qué cajón estaban los trapos de cocina. Sabía que el azúcar se guardaba en el frasco de barro azul y no en el de barro café que era para la sal. Sabía que la olla grande, la de la sopa, tenía que quedar siempre sobre la estufa y no guardada en el armario, porque Remedios decía que las ollas que se guardan pierden el sabor de lo que han cocinado y que eso era una pérdida innecesaria. Valentina la observaba y sentía que estaba aprendiendo a su madre de una manera que no había podido aprenderla mientras su madre estaba viva. Antes de irse, Amparo dejó sobre la mesa un frasco de frijoles y un manojo de hierbas frescas del mercado. Dijo que al día siguiente vendría con Petra, otra amiga de su madre, que hacía el mejor caldo de la región y que había estado esperando poder venir desde que supo que Valentina había llegado, que si le parecía bien. Valentina dijo que sí, lo dijo antes de pensarlo, que era quizás la mejor manera de decir que sí a ciertas cosas. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, Valentina durmió en la cama de su madre. No fue fácil. Se acostó con la colcha de flores encima y olió la almohada con ese olor que todavía era el olor de Remedios. Esa mezcla específica de lavanda y jabón de barra y algo más que no tenía nombre y que era simplemente el olor de su madre, y el cuerpo le respondió con un llanto que llevaba semanas esperando ser llorado y que cuando llegó fue limpio y largo y necesario. Lloró hasta que no pudo más. Y después se quedó dormida con la colcha de flores encima y el rosario de su madre en la mano y el silencio del pueblo alrededor, que era un silencio que sostenía en lugar de aplastar. Los días siguientes fueron de descubrimiento y de trabajo en proporciones iguales. Amparo llegó al día siguiente con Petra, que era exactamente como Amparo la había descrito, una mujer de manos grandes y voz directa que entró a la cocina de Remedios y la evaluó con la mirada de quien entiende de cocinas y dijo que había que limpiar el tubo de la estufa porque el tiro estaba parcialmente tapado, y eso explicaba por qué la llama no terminaba de prender bien. Lo dijo como dato, sin drama, y entonces buscó una escobilla larga en el cuarto de los trastos, donde aparentemente sabía que estaba, y lo limpió ella misma mientras hablaba de Remedios con esa libertad de quien habla de alguien querido que ya no puede escucharla y que por lo tanto merece que se diga la verdad.
Petra había conocido a Remedios 30 años atrás, cuando las dos eran jóvenes, y el pueblo era diferente, y las dos habían enviudado con pocos años de diferencia, y habían aprendido juntas lo que significa sostener una casa y una vida sin que nadie te enseñe cómo hacerlo. Dijo que Remedios había sido la primera persona que le había enseñado que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Que hay personas que creen que la fortaleza es no necesitar a nadie, y que esas personas generalmente están muy solas y muy cansadas. Valentina escuchó eso y pensó en los 6 semanas que había tardado en volver. Mientras Petra arreglaba la estufa, Valentina exploró la casa con una atención diferente a la de los primeros días, menos paralizada y más curiosa, buscando entender lo que había allí con los ojos de alguien que quiere conocer en lugar de los ojos de alguien que quiere cerrar. Encontró cosas que no había visto en los primeros días. En el cuarto pequeño que había sido su cuarto de niña y que su madre había convertido en cuarto de costura, encontró cajas ordenadas con una meticulosidad que era plenamente Remedios, cada una etiquetada con letra pequeña e inclinada. Una tenía fotografías, otra tenía cartas atadas con listón rojo, otra tenía documentos. Abrió la de los documentos primero porque era la más urgente, dado lo que Rodrigo le había dicho sobre la deuda. Los documentos de la casa estaban completos y en orden, organizados cronológicamente en una carpeta de cartón azul. Pero debajo de los documentos de la casa había otros papeles que Valentina no esperaba encontrar. Recibos. Muchos recibos, de distintas fechas, algunos de años atrás, que documentaban pagos a nombres que Valentina no reconocía. Y una libreta diferente a la de las recetas, más delgada con números anotados en columnas. Tardó un momento en entender lo que miraba. Su madre llevaba un registro, nombres de personas, cantidades pequeñas, fechas. No eran deudas que le debían, sino al contrario, cantidades que Remedios había prestado o dado a lo largo de los años a personas del pueblo, anotadas con esa misma meticulosidad que ponía en todo, sin juicio, sin expectativa visible de retorno, solo el registro limpio de lo que había salido de esa casa hacia el mundo. La deuda con el banco, Valentina lo entendió mirando los números. Probablemente venía en parte de esa generosidad sostenida durante años que su madre había financiado con lo que tenía, y cuando lo que tenía no era suficiente, había pedido prestado para seguir. Valentina se sentó en el suelo del cuarto de costura con los papeles en la falda. No supo si lo que sintió en ese momento era orgullo o tristeza o las dos cosas mezcladas de una manera que no tenía nombre propio. Su madre había sostenido a medio pueblo en silencio durante años y había terminado endeudada con el banco y nunca había dicho nada, ni una palabra, ni una queja, ni una petición de reconocimiento. Petra apareció en la puerta del cuarto. La miró sentada en el suelo, miró los papeles, y sin que Valentina dijera nada, Petra entró, se sentó en la silla de costura y esperó. Valentina le mostró la libreta de los números. Petra la miró, asintió despacio, dijo que sabía de algunos de esos nombres, que había cosas que Remedios hacía que nadie sabía, excepto quien las recibía, y que las personas que las recibían no hablaban de ello porque Remedios les pedía que no lo hicieran, que la discreción era parte del regalo, que la ayuda que viene con audiencia no es completamente ayuda. Valentina preguntó por qué no le había dicho nada a ella, a su propia hija. Petra la miró con esa honestidad directa que era su manera de querer a las personas. Dijo que quizás porque Remedios sabía que Valentina tenía su propia vida que construir, que hay madres que protegen a sus hijos de sus propios problemas no por desconfianza, sino por amor, por no querer que el peso de lo que ellas cargan se convierta en un peso que los hijos tienen que cargar también.
Valentina pensó en eso, y pensó también en lo que había escrito su madre en la libreta de las recetas, que la distancia no era abandono, aunque a veces se sintiera como abandono un poco, y que eso era asunto suyo, no de Valentina. La culpa seguía allí, pero estaba empezando a tener una forma diferente, menos aplastante y más manejable, como algo que se puede cargar en lugar de algo que te carga a ti. Esa tarde llegó Consuelo, la mujer de la olla de barro, con un envoltorio de tortillas recién hechas y la noticia de que había otras 3 mujeres del pueblo que querían venir a ver a Valentina cuando ella estuviera lista. Mujeres que habían conocido a Remedios de distintas maneras, que habían recibido su sopa o su consejo, o simplemente su presencia en momentos en que la presencia de alguien era lo único que se necesitaba. Valentina dijo que vinieran cuando quisieran, que la puerta estaba abierta. Consuelo asintió, y antes de irse miró la olla grande sobre la estufa, la que era de la sopa, y dijo en voz muy baja, casi para sí misma, que el martes la ventana iba a estar vacía por primera vez en 4 años. Valentina miró la ventana de la cocina. Era una ventana baja que daba a la calle lateral, con el alféizar de azulejos azules y blancos que su madre había puesto hacía muchos años. Nunca le había preguntado por qué había azulejos en esa ventana específica y no en las otras. Ahora lo entendía. Era la ventana de la sopa, el lugar donde su madre ponía las ollas y donde la fila se formaba los martes y los viernes, con esa discreción de quien sabe que lo que recibe no necesita ser anunciado para ser real. Se quedó mirando esa ventana mucho tiempo después de que Consuelo se fuera. El martes llegó con una claridad de noviembre que tenía esa luz fría y limpia de los días en que el cielo no tiene ninguna intención de disimular lo que es. Valentina se despertó temprano, antes de que el pueblo empezara a moverse, y se quedó en la cama escuchando el silencio y sabiendo sin haber decidido todavía qué iba a hacer. Se levantó, fue a la cocina, abrió la libreta de las recetas en la página de la sopa de los martes y la leyó con la atención con que se lee algo importante: los ingredientes, los tiempos, la nota al margen sobre el chile que se agrega al final, nunca al principio, porque el calor prolongado amarga. Encendió la estufa. No lo pensó demasiado, porque si lo pensaba demasiado, probablemente no lo haría. Y había cosas que necesitan hacerse antes de entenderse completamente. Puso a hervir los frijoles que Amparo había dejado. Buscó en la despensa lo que había, que no era mucho, pero era suficiente para lo básico: cebolla, ajo, chile seco, epazote que su madre guardaba colgado en manojos junto a la ventana. Siguió la receta con la concentración de quien no cocina frecuentemente y que sabe que el margen de error existe y que tiene que prestarle atención a cada paso. La cocina se fue llenando de olor. Era el olor de la sopa de su madre. No exactamente el mismo, porque las manos que la hacían eran diferentes, y eso siempre cambia algo, pero era de la misma familia, reconocible, el olor de ese espacio en ese momento de la mañana, y Valentina lo sintió en el pecho de una manera que no era solo olfato, sino algo más profundo, memoria del cuerpo, reconocimiento de algo que existía antes de que ella tuviera palabras para nombrarlo. A las 9 de la mañana, abrió la ventana de los azulejos azules y blancos. No sabía si vendría alguien. No sabía si las personas que formaban la fila los martes sabrían que la ventana volvía a estar abierta. Puso la olla en el alféizar y esperó. La primera en llegar fue una mujer joven con un niño de la mano, que se detuvo frente a la ventana con una expresión que era simultáneamente esperanza y precaución, como quien no quiere creer algo bueno antes de estar seguro de que es verdad. Miró a Valentina al otro lado de la ventana, miró la olla y preguntó en voz baja si la señora había vuelto. Valentina tardó un segundo.
y entonces dijo que no, que la señora Remedios había fallecido, pero que la sopa estaba allí. La mujer joven asintió. Extendió el recipiente que traía bajo el brazo, del mismo tipo que el de Consuelo, de barro, limpio. Y Valentina le sirvió con el cucharón de madera que había encontrado exactamente donde tenía que estar, colgado junto a la estufa, en el gancho de hierro que su madre había puesto allí para eso. Vinieron 6 personas ese primer martes. Valentina no conocía a ninguna de ellas, pero las 6 conocían la ventana y conocían la olla, y algunas habían conocido a Remedios durante años, y algunas la habían conocido poco, y todas tenían en común ese modo específico de llegar, sin anunciarse, sin hacer demasiado ruido, con el recipiente limpio bajo el brazo, recibiendo lo que se les daba, con una dignidad tranquila, que Valentina reconoció como el tipo de dignidad que se aprende cuando uno ha necesitado ayuda durante suficiente tiempo como para entender que necesitar ayuda no tiene nada de indigno. Cuando la última persona se fue y Valentina cerró la ventana, se quedó de pie en la cocina con el cucharón todavía en la mano y algo moviéndose dentro de ella que no sabía todavía cómo nombrar. Fue ese mismo martes por la tarde que llegó Rodrigo. Traía un sobre con documentos del banco y una expresión que mezclaba culpa e impaciencia de esa manera específica que tienen las personas que saben que están presionando más de lo que deberían, pero que sienten que no tienen otra opción. Puso el sobre la mesa. Dijo que el plazo era real, que si no comenzaban el proceso de venta antes de que terminara el mes, el banco podría tomar acciones sobre la propiedad y en ese caso perderían control sobre el precio y sobre las condiciones. Que él no quería eso, que quería que las 2 partes salieran bien de esto, pero que para eso necesitaba que Valentina cooperara. Valentina lo miró el sobre, miró la olla sobre la estufa. Le preguntó a Rodrigo si sabía lo que había hecho su madre durante años en esa casa. Rodrigo dijo que mamá era mamá, que siempre estaba ayudando a alguien, que eso lo sabía. Valentina dijo que no lo sabía, que ninguno de los dos lo sabía. Abrió la libreta de los números y se la puso enfrente. Le explicó lo que había encontrado. Los nombres, las cantidades, los años de ayuda sostenida en silencio. Le habló de la ventana y de la fila y de las 6 personas que habían llegado esa mañana con sus recipientes de barro. Rodrigo escuchó. Su expresión fue cambiando despacio, con esa lentitud de las cosas que se mueven cuando uno no está listo para que se muevan. Dijo en voz baja que no sabía nada de eso. Valentina dijo que ella tampoco, que por eso necesitaba tiempo, no para retrasar lo inevitable, sino para entender qué había en esa casa antes de decidir qué hacer con ella. Rodrigo se quedó en silencio un momento largo. Y entonces hizo algo que Valentina no esperaba. Preguntó si quedaba sopa. Valentina lo miró. Dijo que sí. Se sentaron los dos en la mesa de la cocina de su madre, con los tazones de sopa enfrente y los documentos del banco a un lado y la libreta de los números al otro, y comieron en silencio durante un rato. Era el tipo de silencio que no es incómodo sino necesario. El silencio de 2 personas que están procesando algo al mismo tiempo, aunque no de la misma manera. Rodrigo dijo, sin mirar a Valentina, sino hacia la ventana de los azulejos, que cuando murió su madre lo primero que había sentido, antes que el dolor, había sido pánico. Que el pánico lo había empujado a moverse, a buscar soluciones, a resolver, porque si dejaba de moverse, el dolor lo alcanzaba, y él no sabía qué hacer con el dolor de perder a su madre porque no había manera de resolverlo. Valentina no dijo nada, solo escuchó. Rodrigo dijo que quizás se había equivocado en la manera de manejar esto, que quizás la semana que Valentina había pedido era razonable. Valentina dijo que quizás los dos necesitaban más que una semana. Rodrigo la miró.
Y por primera vez desde que había llegado al pueblo, Valentina vio al hermano detrás del administrador, al hombre que también había perdido algo que no se recupera y que tampoco sabía muy bien cómo seguir adelante con eso. La semana siguiente trajo más visitas y más descubrimientos en proporciones que Valentina había dejado de intentar controlar porque había aprendido que las casas que han sido habitadas durante mucho tiempo tienen su propio ritmo de revelación y que ese ritmo no se apura. Llegó Josefa, que había sido vecina de Remedios durante 40 años y que traía en la memoria una versión de su madre que Valentina nunca había conocido. La versión joven, la recién llegada al pueblo después de casarse, la mujer que había llegado sin conocer a nadie y que había construido su lugar allí visita a visita, conversación a conversación, exactamente como Valentina estaba haciendo ahora sin habérselo propuesto. Josefa dijo que Remedios había llegado al pueblo con 22 años y que al principio había sido muy sola porque no conocía a nadie y porque su marido, el padre de Valentina, trabajaba mucho y llegaba cansado y el peso de construir una vida social había caído completamente sobre ella, que había empezado a hablar con la gente en el mercado, en la iglesia, en la plaza, con esa paciencia de quien sabe que las cosas no se construyen en un día, pero que también sabe que no se construyen solas. Que la sopa había empezado de manera muy simple, con una vecina anciana que vivía sola y que a veces no tenía con qué comer, y que de allí había crecido sin que nadie lo planeara, porque las cosas que nacen de un impulso genuino crecen de maneras que ningún plan puede anticipar. Valentina escuchó eso y pensó que su madre había llegado a ese pueblo siendo exactamente lo que ella era ahora, una mujer sola en un lugar que no conocía del todo, construyendo su lugar en él sin mapa y sin garantías. Llegó también don Esteban, el farmacéutico, que había conocido a Remedios de toda la vida y que vino no con comida, sino con un sobre que puso sobre la mesa con una solemnidad que Valentina encontró intrigante. Dijo que hacía 2 años Remedios le había pedido que guardara ese sobre y que se lo entregara a Valentina cuando ella viniera a cerrar la casa, que había esperado ese momento y que aquí estaba. Valentina abrió el sobre. Adentro había una carta, con la letra pequeña e inclinada de su madre. La leyó despacio 2 veces, con don Esteban sentado en silencio frente a ella, con esa discreción de quien sabe que está siendo testigo de algo que no le pertenece, pero que tiene que estar presente para que suceda. Su madre le escribía sobre la casa. Decía que sabía que la deuda era un problema y que lo sentía, que había intentado resolverla sola y no había podido, que eso era su responsabilidad y no la de sus hijos. Pero decía también que si Valentina llegaba a esa casa y encontraba lo que había en ella, la ventana y la fila y las personas y la libreta y todo lo demás, y si algo de eso le hablaba, si algo de eso le decía algo que valía la pena escuchar, que lo escuchara, que no tenía obligación de quedarse, que la quería igual si vendía y se iba, pero que si había algo allí que resonaba con algo dentro de ella, que no lo dejara ir por miedo o por prisa o por sentir que no era el momento. Escribía que cada persona tiene un lugar en el mundo donde su presencia hace más diferencia que en cualquier otro lugar, que ese lugar no siempre es donde uno nació ni donde uno creyó que estaría, que a veces hay que perderse un poco para encontrarlo, y al final, en la última línea, con una letra que Valentina imaginó escrita despacio, escribía que la quería, sin condiciones, sin la distancia que a veces había habido entre las dos, que la quería exactamente como era, con su vida en la ciudad y sus ausencias y todo lo demás, que eso nunca había cambiado ni iba a cambiar. Valentina dobló la carta. Don Esteban se levantó discretamente y dijo que la dejaba.
que si necesitaba algo que ya sabía dónde encontrarlo. Valentina se quedó sola en la cocina, con la carta en las manos, y el sol de la tarde entrando por la ventana de los azulejos y llenando la cocina de esa luz dorada y horizontal que tenía ese lugar a esa hora. Fue esa tarde que habló con Amparo de verdad, no de su madre, sino de ella misma, de la ciudad y de los años allí, y de la sensación que había tenido muchas veces sin saber nombrarla, de que algo no estaba completamente en su lugar aunque todo funcionara correctamente. Amparo la escuchó con esa atención de quien no tiene prisa por responder, y entonces dijo algo que Valentina no esperaba. Dijo que Remedios le había contado en una de las últimas conversaciones que tuvieron que su mayor esperanza era que Valentina encontrara el lugar donde se sintiera útil de verdad. No exitosa, que eso también lo deseaba, sino útil, en el sentido más profundo de la palabra, el sentido de saber que uno está donde hace falta. Valentina miró por la ventana de los azulejos. Pensó en las 6 personas que habían llegado el martes con sus recipientes de barro. Pensó en la libreta de los números. Pensó en lo que había sentido esa mañana frente a la estufa, siguiendo la receta, con la concentración de quien no quiere equivocarse, cuando el olor de la cocina se fue volviendo el olor de la sopa de su madre, y algo dentro de ella, que llevaba semanas apretado, se había aflojado un poco. No tomó ninguna decisión esa tarde, pero algo empezó a moverse. Rodrigo volvió el jueves con menos urgencia en los ojos que la vez anterior, que era una diferencia pequeña, pero que Valentina notó porque conocía a su hermano desde siempre y sabía leer los cambios en su manera de entrar a un cuarto. Traía también noticias del banco. Había hablado con el gerente, había explicado la situación, había pedido una extensión del plazo. El gerente había dicho que tenía 2 semanas más para presentar una propuesta concreta sobre cómo iban a manejar la deuda, que podía ser venta, que podía ser refinanciamiento, que podía ser otra cosa si la otra cosa era viable. Valentina lo miró. Le preguntó si había dicho otra cosa porque existía una otra cosa o porque el gerente había usado esas palabras. Rodrigo dijo que el gerente había usado esas palabras y que él había pensado en el camino de vuelta que quizás valía la pena explorar qué significaba esa otra cosa antes de asumir que la venta era la única opción. Valentina sintió algo asentarse dentro de ella. Le habló a Rodrigo de lo que había estado pensando. No como plan terminado, sino como posibilidad todavía sin forma precisa. La casa como algo más que propiedad. La ventana como punto de partida. Las mujeres que venían, Amparo, Petra, Josefa, Consuelo, que conocían el pueblo y que conocían la historia de lo que Remedios había construido allí y que habían demostrado, sin que nadie se los pidiera, que querían que eso continuara. Rodrigo escuchó. Su expresión fue pasando del escepticismo a algo más abierto, con esa lentitud que tienen los cambios en las personas que han decidido que una cosa es verdad y que necesitan tiempo para deshacer esa decisión y construir otra. Preguntó cómo se resolvía la deuda en ese escenario. Valentina dijo que no lo sabía todavía, que eso era lo que necesitaba explorar. Rodrigo dijo que él conocía a un abogado en la ciudad que manejaba asuntos de organizaciones de beneficencia, que podía hacer una consulta sin compromiso para entender qué opciones existían. Valentina lo miró con sorpresa. Rodrigo se encogió de hombros con esa torpeza de quien no está acostumbrado a hacer gestos generosos abiertamente. Dijo que mamá era mamá. Que si había una manera de que esto tuviera sentido, él quería saber cuál era. Esa fue la conversación que cambió las cosas entre los 2 hermanos, no dramáticamente, sino de la manera en que cambian las cosas entre personas que se quieren y que a veces se pierden de vista y que necesitan que algo grande suceda para volver a encontrarse. La reunión con las mujeres del pueblo,
la organizó Amparo con esa eficiencia suya que no hacía ruido, pero que producía resultados. Llegaron una tarde de sábado, 8 mujeres en total, sentadas alrededor de la mesa grande de la cocina, que resultó ser exactamente suficiente para las 8 si nadie ponía los codos muy abiertos. Valentina les habló de lo que estaba pensando, no con certeza, sino con honestidad, diciéndoles que no sabía si era posible, que no sabía si tenía sentido, que la única razón por la que lo estaba considerando era que algo en esa casa le había dicho que valía la pena intentarlo antes de cerrar la puerta. Las mujeres escucharon, y entonces empezaron a hablar. Petra dijo que ella podía enseñar a cocinar a quien quisiera aprender, que había personas jóvenes en el pueblo que no sabían lo básico y que eso era un problema que tenía solución si alguien lo abordaba. Josefa dijo que conocía a 3 familias que tenían productos del campo que no sabían cómo vender y que si había un espacio donde hacerlo, podrían traer algo a cambio. Consuelo dijo que ella no tenía mucho que ofrecer, pero que tenía tiempo, y que el tiempo también era algo. Amparo dijo, con esa franqueza suya que cortaba directamente al punto, que lo que estaban describiendo era una institución, no grande, no complicada, pero una institución, un lugar con una función clara y con personas que lo sostenían, que eso requería estructura y que la estructura requería trabajo, pero que el trabajo estaba allí en esa mesa si Valentina quería tomarlo. Valentina miró a las 8 mujeres alrededor de la mesa de su madre y pensó en su madre, que había llegado a ese pueblo con 22 años sin conocer a nadie y que había construido exactamente esto, una red de personas unidas por la voluntad de que nadie estuviera completamente solo, y que lo había hecho sin declararlo, sin planearlo, simplemente respondiendo a lo que encontraba frente a ella con lo que tenía disponible. Dijo que sí. Lo dijo con la misma sencillez con que se dicen las cosas que son verdad antes de que el miedo tenga tiempo de complicarlas. Las semanas que siguieron fueron de trabajo concreto y de aprendizaje acelerado. El abogado que Rodrigo consultó explicó que era posible constituir una asociación civil sin fines de lucro y que esa figura podía, bajo ciertas condiciones, asumir la deuda de la propiedad y convertirla en un activo de la organización en lugar de una carga de los herederos. No era simple. Requería papeles y trámites y paciencia y algunas gestiones en la ciudad. Pero era posible. Rodrigo manejó los trámites con esa precisión suya que ahora Valentina veía de manera diferente. No como frialdad, sino como la forma que tenía su hermano de querer a las personas, haciendo bien las cosas que podía hacer bien para que las otras personas no tuvieran que preocuparse por ellas. Valentina manejó todo lo demás. Aprendió cosas que no sabía que necesitaba aprender. Aprendió a comprar en el mercado con el presupuesto justo, negociando con los vendedores, de manera que nadie perdiera y todos ganaran algo. Aprendió a organizar las donaciones que empezaron a llegar, primero pequeñas, de personas del pueblo que sabían lo que había sido la ventana de Remedios y que querían que continuara, después más sostenidas, de gente de los pueblos vecinos que se enteró por el tipo de rumor que viaja rápido en los lugares pequeños. Aprendió a cocinar la sopa de los martes sin consultar la receta, porque después de tantas veces la había incorporado a las manos. Y aprendió algo más difícil y más importante. Aprendió a estar en ese lugar sin buscar constantemente la presencia de su madre en él. O más exactamente, aprendió que la presencia de su madre estaba allí de otra forma, no en el cuerpo, sino en la estructura de las cosas, en la manera en que las mujeres del pueblo se movían por esa cocina con familiaridad, en el olor de la sopa que era el olor de la sopa de Remedios, aunque las manos que la hacían fueran las de Valentina,
en la ventana de los azulejos abierta los martes y los viernes con la olla en el alféizar. El luto no desapareció. Eso sería deshonesto decirlo. Seguía llegando en momentos inesperados, cuando encontraba algo nuevo en la libreta, o cuando alguien del pueblo decía algo sobre su madre que ella no sabía y que le recordaba el tamaño de lo que no había preguntado mientras había tiempo de preguntar. Pero el luto fue cambiando de forma. Fue pasando de ser algo que aplastaba a ser algo que acompañaba, como una presencia lateral que no impide moverse, sino que simplemente está allí, recordando de dónde viene uno y hacia dónde va. Fue una mañana de diciembre, con el frío propio de esa época en el pueblo, que Valentina abrió la ventana de los azulejos y encontró a Consuelo ya esperando, la primera de la fila como casi siempre, con su recipiente de barro limpio bajo el brazo y una expresión que mezclaba el frío de la mañana con algo más cálido por dentro. Consuelo le dijo, mientras Valentina le servía, que había soñado con la señora Remedios la noche anterior. Valentina le preguntó qué había soñado. Consuelo dijo que la había soñado en esta misma ventana, con el cucharón en la mano, pero que cuando se acercaba la cara que estaba del otro lado de la ventana, era la de Valentina. Que en el sueño eso le había parecido completamente natural, como si las dos fueran la misma persona vista desde momentos distintos. Valentina sostuvo eso. Le sirvió la sopa a Consuelo y a las personas que vinieron detrás, una por una, con ese ritmo que ya conocía, que tenía su propio tempo, su propia música silenciosa de recipientes y cucharón, y el olor de la cocina mezclándose con el aire frío de la mañana que entraba por la ventana abierta. Cuando la última persona se fue y Valentina cerró la ventana, se quedó en la cocina con las manos todavía calientes del vapor de la olla y escuchó el silencio de la casa. Era un silencio diferente al del primer día. No el silencio de lo que está vacío, sino el silencio de lo que descansa entre una cosa y la siguiente. El silencio de una casa que sabe que va a ser habitada, que tiene función y presencia, y personas que vuelven. Fue a la sala. Se sentó en el sillón junto a la ventana donde su madre tejía por las tardes. Sacó la libreta de las recetas del bolsillo del delantal, que era donde la llevaba ahora todos los días, y la abrió en la última página que su madre había escrito. Era una receta de pan, con la nota al margen sobre la masa: hay que trabajarla con paciencia y sin prisa, porque la masa sabe cuando uno tiene prisa y responde mal. Valentina leyó eso y sonrió. Pensó en Rodrigo, que había vuelto a la ciudad pero que llamaba 2 veces por semana, con noticias del abogado y con preguntas sobre cómo iba todo, con esa atención nueva que tenía ahora para los detalles que antes no le importaban, como si algo en él también hubiera encontrado en ese pueblo algo que necesitaba encontrar aunque no lo hubiera buscado. Pensó en Amparo y en Petra y en Josefa, y en Consuelo y en las otras mujeres que llenaban la cocina los sábados con sus voces y sus opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas, que no siempre coincidían entre sí, pero que siempre terminaban en algo mejor de lo que cualquiera de ellas había pensado sola. Pensó en la ventana de los azulejos azules y blancos, en la fila que se formaba 2 veces por semana, con esa discreción y esa dignidad que su madre había sabido crear sin que nadie lo declarara formalmente, simplemente siendo constante, siendo confiable, estando allí. Y pensó en su madre, no con el dolor agudo de los primeros días, sino con algo más tranquilo y más permanente, con esa clase de amor que no necesita que la persona esté presente para ser real, que se sostiene solo porque fue real una vez, y lo que fue real una vez no deja de serlo, aunque la persona que lo habitó ya no esté. Remedios. Solís había muerto un martes a las 6 de la mañana, con la ventana entreabierta, porque decía que el aire cerrado era aire muerto. Y había dejado atrás una casa, una deuda, una libreta de recetas y otra de números, una ventana de azulejos azules y blancos,
y una fila de personas que los martes y los viernes aparecían con sus recipientes limpios bajo el brazo porque habían aprendido que allí había algo esperándolas. Lo que había dejado atrás era más de lo que Valentina había sabido ver cuando llegó. Lo que había dejado atrás era suficiente para construir algo, no idéntico a lo que había sido, porque nada que se construye dos veces es idéntico, pero de la misma naturaleza, hecho del mismo impulso, orientado en la misma dirección. Valentina se levantó del sillón. Fue a la cocina a preparar la masa del pan, que requería paciencia y sin prisa, porque la masa sabe cuando uno tiene prisa y responde mal. Y mientras trabajaba la masa con las manos en la harina y el olor de la levadura llenando la cocina, escuchó el pueblo despertarse afuera, los pasos en la calle de tierra, las voces a la distancia, los perros, el campanario de la iglesia marcando las 9 de la mañana, con esa puntualidad que tienen las campanas de los pueblos pequeños, que no tienen ninguna razón para apurarse. Era su lugar en el mundo. No porque hubiera nacido allí, aunque también era eso, sino porque lo había elegido, porque había llegado queriendo cerrar una puerta y había encontrado que la puerta llevaba a algo que valía la pena mantener abierto, porque había personas que llegaban los martes y los viernes con sus recipientes de barro y que encontraban allí algo más que sopa. Encontraban la certeza de que alguien había pensado en ellas antes de que llegaran, que había encendido la estufa y seguido la receta con cuidado y puesto la olla en el alféizar de azulejos azules y blancos exactamente a tiempo. Eso era su madre. Y ahora de una manera que no borraba el dolor de la ausencia, sino que lo acompañaba y le daba un lugar donde existir sin aplastar todo lo demás. Eso era también ella. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí es porque algo en la historia de Valentina tocó algo real dentro de ti. Quizás conoces ese momento en que llegas a un lugar que fue tuyo y que ya no es igual porque la persona que lo hacía ser ese lugar ya no está. Quizás conoces el peso específico de la culpa de quien no estuvo todo lo que quería estar, de quien dejó para después conversaciones que ya no tuvieron después. Quizás conoces la manera en que el luto llega en momentos inesperados, no cuando uno se prepara para recibirlo, sino cuando está haciendo algo completamente cotidiano y de repente está allí, completo y honesto, sin pedir permiso. Quiero decirte algo sobre el luto que nadie te dice cuando lo estás viviendo, porque todos quieren que estés bien y decirte esto no suena a que estarás bien. El luto no desaparece. No hay un día en que te despiertas y ya no está. Lo que sucede con el tiempo, con el trabajo lento de seguir viviendo, es que el luto cambia de forma. Pasa de ser algo que te aplasta a ser algo que te acompaña. Pasa de ocupar todo el espacio a ocupar su espacio, que es un espacio real y permanente, pero que no impide que las otras cosas también existan junto a él. La persona que perdiste no desaparece. Se transforma en la manera en que ves ciertas cosas, en los gestos que heredaste sin saber que los heredabas, en las decisiones que tomas y que llevan su huella aunque no lo declares, en el olor de una cocina, en una receta escrita con letra pequeña e inclinada, en una ventana con azulejos azules y blancos que alguien decidió mantener abierta. Si estás en el luto ahora mismo, si la pérdida es reciente y el dolor tiene esa forma aguda que no deja respirar bien, quiero que sepas que lo que sientes es real y es válido y no tiene plazo. No tienes que estar bien antes de tiempo. No tienes que encontrar el sentido todavía. No tienes que saber qué hacer con lo que quedó. Solo tienes que seguir estando, un día a la vez, permitiéndote sentir lo que hay que sentir sin apurarlo. Y si la pérdida es menos reciente pero sigue allí, como sigue siempre, quizás lo que la historia de Valentina te recuerda
es que la manera de honrar a quien se fue no es solo en el recuerdo, sino en lo que hacemos con lo que nos dejaron. No necesariamente una casa, ni una ventana, ni una olla de sopa. Puede ser un gesto, una manera de tratar a alguien, una costumbre heredada que seguimos sin saber exactamente por qué, y que al mirarla bien reconocemos como algo que viene de alguien que ya no está, y que de esa manera, en ese gesto pequeño y cotidiano, sigue estando de todas formas. Eso es lo que queda. No es poco, es quizás todo. Y recuerda siempre esto, y guárdalo en el lugar donde guardas las cosas que necesitas cuando el mundo pesa demasiado. Las personas que amamos no mueren, solo se van antes que nosotros. Nos esperan en algún lugar que todavía no conocemos, pero que conoceremos en cuanto lleguemos. Un día, sin que sepamos cuándo ni cómo, volveremos a estar todos juntos. Hasta ese día, llevan con ustedes su presencia, porque están aquí todavía, en cada gesto heredado, en cada momento en que algo pequeño y cotidiano los hace pensar en ellos sin razón aparente. Eso no es casualidad, eso es que siguen cerca. Antes de que sigas con tu día, necesito pedirte algo. Quédate un momento más en este espacio. Piensa en alguien que ya no está, pero que sigue viviendo en ti de alguna manera, en un gesto que heredaste, en una costumbre que mantienes sin saber exactamente por qué. En ese momento inesperado en que algo pequeño te lo recuerda y el pecho se aprieta un segundo antes de seguir. Cuéntame en los comentarios quién es esa persona para ti. No tienes que decir más de lo que quieras decir, solo su nombre si puedes. Porque nombrar a quienes amamos y perdimos es una manera de decirle al mundo que existieron, que importaron, que siguen importando. Si este canal todavía no forma parte de tu vida, hoy es el momento de que lo sea. Cada historia que contamos aquí nació de una verdad humana que merece ser dicha con cuidado y recibida con el respeto que se merece. Dale like si la historia de Valentina movió algo dentro de ti. Suscríbete para que la próxima historia también llegue a ti en el momento en que la necesites, porque cada historia que contamos aquí fue hecha para la persona que la necesitaba exactamente en el momento en que la está escuchando. Y esa persona, hoy, eres tú. Con cariño, Cuentos de Viuda.